Hola familia, qué bueno nuevamente reunirnos y pues estar en este día buscando al Señor y reconociendo la grandeza, el amor, el poder y la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Cuando estudiamos el libro de Santiago aprendemos cosas nuevas. Estamos estudiando acerca de la iglesia y aquí en el capítulo 5 vemos una iglesia que cantaba al Señor, exponía o cantaba sus alabanzas a Dios. Como también vemos esa prioridad de una iglesia en los primeros siglos, de una iglesia que sanaba, oraba y tenía como prioridad la sanidad. Y hoy vamos a ver otra característica bien importante en cualquier iglesia, no solamente en la iglesia del primer siglo, sino también de los primeros siglos, porque estábamos citando a Clemente, estábamos citando a varios escritores e historiadores como Plinio. Más también hay una iglesia que necesariamente debe orar, y eso es lo que quiero que hoy hablemos, una iglesia que oraba en el libro de Santiago como lo expone. Para esto yo les invito entonces a que abramos la Biblia allí en Santiago capítulo 5 versículos 16 al 18. Yo quiero leerles este pasaje que nos dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Vamos a analizar estos 3 versículos del 16 al 18 del capítulo 5 de Santiago. Porque es importante entender que cuando Santiago dice confesaos vuestros pecados los unos a los otros y oren los unos a los otros para que sean sanados, este pasaje trae 3 ideas básicas del judaísmo mismo. Sabemos que la fuerte influencia directa, obviamente, del judaísmo y el cristianismo es total. ¿En qué sentido? Que la ley, la palabra de Dios, las costumbres fueron llevándose en el Nuevo Testamento bajo la gracia y obviamente con algunas diferencias, comprendiendo la obra de Cristo y no judaizando, que era llevar las costumbres a gentiles que no eran judíos y hacerlos que ellos vivieran esas costumbres judías. Eso era lo que se rechazaba pues en ese primer siglo. Veamos entonces qué ideas tiene el judaísmo respecto de este término, confesar las ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. ¿Qué relación tiene el confesar con la sanidad? Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué relación tiene? Entonces los judíos tenían este concepto y era que toda enfermedad era consecuencia del pecado. Toda enfermedad era consecuencia del pecado. De todas maneras, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que la causa del desajuste emocional del hombre viene por el vacío espiritual. Cuando estamos predicando y estamos hablando acerca de seres tricótomos como somos nosotros, que tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, sabemos que el Espíritu Santo actúa sobre nuestro espíritu trayendo vida, la vida de Jesús, cuando Él viene a vivir en nuestros corazones. Pero es importante entender que se necesita el ajuste en el espíritu para poder tener un ajuste en el alma y obviamente el ajuste en el cuerpo, que eso es lo que la teoterapia pues lleva al ser humano, como ese tratamiento de Dios. Veamos entonces que era una creencia muy afirmada en el judaísmo donde si había enfermedad, había sufrimiento y era por causa del pecado. Entonces, si una persona estaba enferma, lo primero que hacían era llevarlo a arrepentirse. ¿Por qué? Porque había un pecado en medio de su vida. Ahora, no hay muerte sin culpa, decían los rabinos, ni sufrimiento sin pecado. Y hoy hasta podemos decir que muchos estudios que se han realizado nos muestran que muchas de las enfermedades que se tienen
tienen un reflejo directo en el comportamiento. O sea, mejor, el comportamiento y la forma de pensar, la forma de vivir, tiene un reflejo directo en el cuerpo y en sus enfermedades, en sus dolencias. Veamos también que un rabí Alexandrai decía: nadie se cura de su enfermedad hasta que Dios le perdona todos sus pecados. Estamos viendo una visión judía del por qué se hablaba de confesar, confesar los pecados, las ofensas los unos a los otros para llegar hasta la sanidad. Estas son tres visiones que estamos viendo hoy. Por eso es que en Marcos capítulo 2, versículo 5, también se podría entender que Jesús lo primero que hizo antes de sanar a un enfermo fue decirle: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Entonces veamos que el perdón va en primer grado antes de la sanidad. O sea, la libertad espiritual se da primero antes de la sanidad física, de acuerdo a esta visión judía. La segunda visión es si tiene la idea de que para ser feliz la confesión de pecados debe involucrar no solamente a Dios, como es cierto, y debe ser a Dios, pero debe involucrar al hombre también. Cuando la palabra de Dios nos dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, hay un análisis muy interesante que nosotros debemos pensar. De acuerdo a esta segunda visión judía, especialmente, obviamente, debo pedirle perdón a Dios, pero al hombre también debo pedirle. ¿Eso qué quiere decir? Que confesar es una expresión que sale de mi lenguaje, de mi boca, expresar, comunicar, hablar, decir mis pecados. Y cuando hablamos de esto, podemos decir que en el contexto de confesar, podríamos decir que es mucho más fácil confesar los pecados a Dios que a los hombres. ¿Por qué? Porque yo en la soledad de mi cuarto me arrodillo, me presento delante de Dios y si estoy realmente arrepentido le confieso a Dios. Pero para confesárselo a los hombres ya hay una prevención de lo que ellos podrían pensar o de lo que ellos podrían en algún momento juzgar de ese pecado. Entonces es más fácil limitarse para hablar con los hombres y mejor confesarlo a Dios. Y allí es donde entra el análisis judío, donde dice es necesario que se confiese a los hombres y se confiese a Dios. ¿Por qué? Porque hay una libertad que se genera cuando yo confieso a nivel humano. Pero obviamente yo libero las ventanas o las puertas del cielo a mi vida cuando yo le confieso a Dios. Es claro que este es un principio que hay que usarlo con sabiduría. Yo no puedo ir andando, comentando o exponiendo todos los problemas o situaciones de una persona o una persona exponerlo, porque hay personas que no tienen la madurez ni el crecimiento espiritual para poder juzgar entre lo uno y lo otro. Entonces esto hay que tratarlo con madurez. Cuando en ciertos grupos se reúnen solamente para juzgarse, para señalarse, para sacar todo lo que hay o para pedir perdón donde la persona no conocía lo que estaba sucediendo, se han generado muchas crisis en la historia de nuestras vidas, porque hasta lo hemos vivido, pero es necesario entender que el perdón Dios lo otorga, pero es necesario también confesar. Es necesario confesar a la persona, ponerse de acuerdo con la persona. Es necesario quitar las barreras aquí en la tierra para que sean quitadas en el cielo, y eso es necesario que lo entendamos claramente. La tercera característica o tercera visión relacionada con los judíos respecto del confesar los pecados tiene que ver o tiene la idea de la oración, del poder de la oración que es ilimitado. Cuando hablamos de confesar nuestros pecados para poder tener sanidad, eso quiere decir que confesar tiene que ver con hablar, con comunicar. Entonces la oración tiene un poder ilimitado que lleva hasta la sanidad. Los judíos tenían un refrán de que decía que el que practica la oración rodea su casa con una muralla más fuerte que el hierro. Y no es así lo que nosotros
como cristianos vivimos también y realmente proclamamos el cerco de protección que Dios coloca a los que lo aman y lo temen. El cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros, la oración, bien lo dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Ahora, la oración es entrar en contacto directo con el poder de Dios y es el canal por el cual fluyen hacia nosotros la fuerza y la gracia para, digamos que, solucionar los problemas de la vida. Entonces, esa es la oración, un canal de bendición, donde en ese canal del cielo viene a mi vida la solución y la respuesta. Por eso es tan importante que la iglesia del primer siglo, que oraba y que confesaba, sanaba, o sea, había una comunicación, había una relación entre sus involucrados o sus fieles o la iglesia misma como son, había una comunicación directa, pero había sanidad que provenía precisamente de una confesión, de un corazón sincero, un corazón amplio y un corazón limpio. Veamos también que para nosotros entender lo que dice aquí en la palabra de Dios, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y aquí entonces toma el ejemplo, Santiago toma el ejemplo de Elías, que él oró y durante 3 años y medio no llovió, y solo por su palabra volvería a llover. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos en el texto bíblico de Primera de Reyes capítulo 17 y capítulo 18, donde se hablan de 3 años y medio. Pero cuando se estudian las escrituras, por ejemplo, en Primera de Reyes 17:1 nos dice: vive el Señor de Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Palabras dichas por Elías. Ahora bien, los judíos entendían que estas palabras de en cuya presencia estoy era precisamente esa oración que Elías expresaba delante de Dios, y por eso Santiago lo dice aquí: Elías era un hombre sujeto a pasiones que oró fervientemente para que no lloviese, porque el análisis precisamente del libro que Santiago nos escribe aquí viene de una lectura que rabinos daban y que obviamente digamos da una visión muy clara de lo que Elías estaba haciendo. En cuya presencia estoy, que un hombre de oración, un hombre que se presentaba delante de Dios y un hombre que escuchaba. Ahora, allí el resultado en Primera de Reyes 18:42, ¿cuál fue? Que Elías subió al monte Carmelo, y cuando él se postró en tierra y puso su rostro entre sus rodillas, allí había oración, y una oración que fue una oración intensa, una oración dedicada, y pues obviamente se dedujo que Elías había puesto fin a la sequía producto de esa oración. Cuando Santiago nos habla de la oración y nos pone, por ejemplo, a Elías, entonces nos trae un claro mensaje para el día de hoy. Primero, confesemos nuestros pecados, y no solamente usted se lo confiese a Dios. Si usted tiene que ponerse de acuerdo con alguien en alguna situación, en algún problema, en algún conflicto, póngase de acuerdo con él. Recuerde, si usted va a hacer una ofrenda delante de Dios y recuerda que tiene algo en su corazón contra alguien, deje la ofrenda, vaya, póngase de acuerdo con la persona. Eso es confesar. Confiese su situación con esa persona y ahora vuelva y ahora sí, preséntese a Dios con la ofrenda. Entonces tenga la plena libertad de hacerlo, porque el Espíritu Santo, con toda certeza, con toda seguridad, va a dar para usted toda la fortaleza para que así lo haga. Vamos a orar. Vamos a hacer una corta oración. Amado Dios de los cielos, es bueno poder orar, es bueno poder presentarnos delante de ti, y con estas consideraciones bíblicas, Señor, poder entender que lo que tú quieres para nuestras vidas es que nosotros podamos expresar con libertad lo que tenemos en nuestro corazón y poder confesar nuestros pecados los unos a los otros. Poder entender, Señor, que esto trae sanidad a nuestro corazón, sanidad a nuestra vida. Y poder entender, Señor, que un hombre como Elías, que oró y no llovió durante 3 años y medio, nos dice claramente el poder que la oración tiene.
Por eso te oramos a ti, Señor, para que seas tú fortaleciendo nuestras vidas y nos lleves cada día a depender más y más de tu palabra. Que la oración para nosotros sea una fuente de vida, una fuente de plenitud y que nuestros corazones sean fortalecidos, que nuestros corazones sean llenos, que nuestros corazones sean totalmente, Señor, convencidos del amor, de la gracia y del poder que viene de tu mano, porque tu Santo Espíritu está con nosotros. Te damos la gloria, la honra, la exaltación y el poder solo a ti, bendito Dios. Guíanos y dirígenos de acuerdo a tu palabra y a tu verdad. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué bueno poder confesar. Entonces, tarea. ¿Hay algo que tienes en tu corazón contra alguien? Toma tu teléfono si no vive en la ciudad y llámalo. Habla con él, pídele perdón. Con ella, pídele perdón. Pero si vive en la ciudad, yo te recomiendo, míralo fijamente a los ojos. Ve y búscalo y míralo fijamente a los ojos y ponte de acuerdo con esta persona. Es lo mejor. La salida más fácil es un mensaje de WhatsApp. No, así no se hace. O un mensajito o hasta el teléfono. Pero si yo lo tengo en la ciudad, vaya y búsquelo. La libertad es mucho mayor. Deje que el Espíritu Santo hable en y a través de tu vida. Comparte este video, es necesario esto para poder comprender como cristianos cómo ir creciendo y cómo ir fortaleciendo nuestras vidas en fe. Un grande abrazo para todos. Mañana terminaremos el libro de Santiago, así que no pierda la transmisión de mañana y podamos crecer en sabiduría, en conocimiento y en el poder del Señor. Un grande abrazo para todos. Dios les bendiga. Chao, chao.